Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el Antiguo Testamento descrito por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene el relato de los orígenes de la humanidad, el de la entrada del pecado y de sus consecuencias, el del aumento de la maldad en la tierra, el del primer juicio de Dios a la humanidad y de la nueva oportunidad que Dios concedió a la misma para corregir su estilo de vida, el del llamamiento de Abraham y de la promesa de un redentor para todas las naciones de la tierra, y el del establecimiento de un pueblo escogido por gracia para ser depositario de la promesa de redención universal y el cauce para la venida del Mesías. A través de este pueblo, Dios cumpliría sus propósitos eternos de salvación universal. Y el Nuevo Testamento confirma todas y cada una de las palabras del Antiguo Testamento como cumplidas en la persona y en la obra de Jesús, el Cristo, afirmando una y otra vez que cada acontecimiento de su vida cumplía promesas, dadas generalmente a través de palabras, en lenguaje literal o figurado, o de símbolos sobre realidades espirituales futuras, expresadas a través de personas, de cosas, de sucesos o de ritos, que contenían de forma velada el mensaje redentor. Y es el Nuevo Testamento, por tanto, el que determina el significado de todas las cosas mencionadas en el Antiguo Testamento, cuando habla de la historia de la salvación. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar cómo una persona del Nuevo Testamento cuenta la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento y lo hace además a oyentes díscolos, es decir, a personas a las que no le interesaba oír la verdad. El autor del relato de la historia de la salvación, descrita en detalle en Hechos 6, fue el diácono Esteban. Todo creyente verdadero debe estar capacitado para servir al Señor y también para conocer y compartir las enseñanzas fundamentales de la Biblia con los demás. En Hechos 6:5, los apóstoles propusieron elegir diáconos y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban compartía las escrituras del Antiguo Testamento con sabiduría, demostrando que Jesús era el Cristo prometido, que ya había venido y obrado la redención. Hechos 7:52 al 53. Esteban dijo: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Con estas palabras, Esteban no solo está diciendo que Jesús es el Mesías anunciado, sino que la misma actitud que tuvieron en el pasado los judíos con los profetas que hablaban de esa venida del Mesías, la tuvieron ellos, los judíos del presente, del tiempo de Esteban, cuando entregaron y mataron a Jesús. Pero esto que hacía Esteban, esta forma de hablar de Esteban sobre Jesús como el Mesías, es lo que hacía Jesús mismo o el resto de apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla del Cristo y Jesús era ese Cristo. Hay un texto muy interesante en el Evangelio según San Lucas, en el que en los versículos 25 al 27 del capítulo 24, Jesús
les dice a aquellos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Según Jesús, todo el Antiguo Testamento habla de él, habla del Mesías, todo el Antiguo Testamento. Comenzando desde Moisés, el autor de los primeros 5 libros, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Por tanto, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Hechos 9:22. Saulo confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Confundía a los judíos. Los confundía porque ellos tenían otras ideas, otros pensamientos, otra interpretación de los hechos. Pero él demostraba que Jesús era el Cristo, igual que hizo Jesús o igual que hizo Esteban. Por tanto, los oyentes del relato de la historia de la salvación de Esteban, los oyentes que tenía delante, eran judíos, judíos de diversas facciones y localidades. Por tanto, gente sin disposición a oír. Los judíos del tiempo de Jesús, de los apóstoles, de Esteban, no tenían disposición alguna a oír la verdad, como sucede hoy en día en muchas personas. Y Esteban se encontró con la oposición férrea de los judíos, porque tenían sus propias ideas particulares sobre quién sería y qué haría el Mesías que habría de venir. En Hechos 6:9-10 se nos dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Este texto es interesante porque nos muestra cómo los judíos de distintos lugares compartían sus ideas equivocadas, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Un prejuicio llena la mente. Un prejuicio enturbia el corazón. Un prejuicio anula el entendimiento. Quienes están en el error no reparan en rechazar la verdad, sino en usar la mentira para atacar a quienes hablan la verdad. Este ha sido siempre, es y será el método satánico. Atacar al mensajero para desacreditar su mensaje. Si no conviene lo que una persona dice, no nos interesa oírlo, hay que hablar mal de esa persona para desacreditarlo. Porque la lógica de Satanás es, si el que habla la verdad es presentado como indigno, entonces lo que dice también será indigno. Esta es la lógica de Satanás y de las gentes que siguen a Satanás. Siempre que alguien transmite la verdad, será atacado por Satanás y sus huestes. Siempre. ¿Cómo? Con mentiras. Siempre. Con calumnia. Lo hicieron con Jesús, lo hicieron con Juan el Bautista, lo hicieron con los discípulos, con Pablo, con los cristianos primitivos, con los cristianos a lo largo de todos los tiempos. Siempre es la estrategia satánica la misma.
Y no la cambia porque le da resultado, tristemente. Por eso no la cambia. La mejor manera de atacar al mensaje de la verdad es socavar la credibilidad del mensajero, hablando mal de él, usando la mentira, la calumnia, la difamación, lo que sea necesario. Y mirad lo que dice aquí, Hechos 6, 11 al 14. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y pusieron testigos falsos. No se cortaron, pagaron a personas para que testificaran contra Esteban. Sus conciencias no les hacía sentir mal por hacer aquello. Y siempre es así, siempre es así. Los que atacan la verdad, los que rechazan la verdad, usando la mentira, no se sienten mal. Creen que el fin justifica los medios. Y el sumo sacerdote preguntó a Esteban sobre sus creencias. Y lo hizo desde una actitud de ceguera y de nulo entendimiento, propio de aquellos que no han experimentado la conversión ni tienen fe. Por eso no nos extrañe que en Hechos, en el pasaje que estamos leyendo y en el versículo 51, él diga duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La actitud de los judíos del tiempo de Esteban no era nueva, era la misma que habían tenido sus antecesores, sus ancestros, con los profetas. Segunda a los Corintios 3, 14 al 16. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Igual que entonces, hoy en día, hay muchos que se llaman creyentes, que leen el Antiguo Testamento y no se enteran de lo que dice el Antiguo Testamento. No se enteran. Creen que es una colección de relatos sobre el pueblo de Israel, sobre ciertos acontecimientos que pueden considerar importantes o interesantes, como la derrota de David a Goliat, hablar de Sansón o de Jonás. Para muchos el Antiguo Testamento es una colección de relatos históricos, de fe, pero no entienden, no entienden el mensaje del Antiguo Testamento. Y así sucedía con los judíos del tiempo de Esteban, y así sucede hoy con muchos que se llaman cristianos, y por supuesto con el pueblo judío actual. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En definitiva, Esteban cuenta la historia de la salvación desde el principio hasta la venida del Mesías. Esteban fue la persona que en el pasaje que hemos mencionado de Hechos 6 hizo el relato resumido de la historia del plan de salvación de Dios, desde el principio del Antiguo Testamento hasta el presente en el Nuevo Testamento. Es muy interesante ese relato que hace Esteban, porque él comienza oficialmente la historia de la salvación con Abraham. Obviamente antes hubo una especie de prehistoria de la salvación. Ese texto de Génesis 3:15, lo que Dios le dice a la primera pareja, o otros hechos simbólicos, típicos, proféticos, sucedidos con antelación, como el diluvio, el arca, la promesa de Dios. Todo eso, de alguna manera, forma parte de la prehistoria de la salvación.
desde el punto de vista teológico, obviamente. Pero la historia de la salvación oficialmente comenzó con Abraham, con el pacto de salvación por gracia que Dios hizo con él para beneficiar a toda la humanidad. Por eso Esteban, al hablar de la historia de la salvación, comienza con Abraham. Y dice en Hechos 7, 2 al 5 y 8, hermanos y padres, oíd, Dios apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Y le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, y le dio el pacto. Estas palabras de Esteban nos hablan de aquel llamamiento de Dios a Abraham, de aquellas promesas de Dios a Abraham, que, nos dice Pablo en el Nuevo Testamento, tenían que ver con el Evangelio mismo. En Gálatas 3, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por tanto, con Abraham comienza oficialmente el anuncio del Evangelio. Y Esteban continúa hablando de esa historia de la salvación, pues con los patriarcas, aquellos que serían los portadores de la promesa hecha por Dios a Abraham. Estas personas no siempre fueron dignas de Dios, ni del trabajo que Dios les había encomendado, porque como nos dice Esteban en Hechos 7, 9 al 15, pues tuvieron momentos de mucho pecado, de envidia y de hacer cosas terribles. Los patriarcas vendieron a José, pero Dios les dio gracia delante de Faraón, el cual lo puso por gobernador. Vino entonces hambre y oyó Jacob que había trigo en Egipto, y envió a nuestros padres. Y José se dio a conocer a sus hermanos, e hizo venir a su padre Jacob y parentela a Egipto. Por tanto, después de hablar de Abraham, Esteban continúa hablando con los patriarcas de ellos y de cómo estos patriarcas llegaron a formar parte de la tierra de Egipto, como llegaron a ir a Egipto. Y con el tiempo los descendientes de los patriarcas, que no olviden que eran los canales de la promesa que Dios dio a Abraham para la humanidad, de la venida de un Mesías, estos canales de la promesa se convirtieron en un numeroso pueblo esclavo de un faraón de otra dinastía que no conocía a José. Hechos 7, 17 al 19. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, quien usando de astucia maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Esteban cuenta con detalle la preparación y llamamiento de Moisés para liberar a este pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y sobre todo que era esclavo de su propio pecado. Hechos 7, 20 al 22, 25 al 29, 30 al 32, 34, 36 nos dice, en aquel tiempo nació Moisés y la hija de Faraón le crió, y un ángel se le apareció en Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, y la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus padres, he visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlos, y Moisés los sacó. Como veis, de una forma muy resumida, aquí hemos hecho una selección de textos de este capítulo 7 de Hechos para
un poco de alguna manera resumir que Dios llamó a Moisés para ser el liberador de Israel de Egipto. Y este Moisés, este libertador, no solo les habló de asuntos temporales para el ahora de la vida, sino que también les anunció la venida redentora del Mesías. El ministerio de Moisés de libertarles de Egipto y conducirles a una tierra prometida era todo un símbolo de la salvación, todo un símbolo. Egipto representaba a la esclavitud del pecado, Faraón representaba al diablo que nos tiene presos por naturaleza en el pecado, y esa liberación con mano poderosa por la sangre del Cordero representaba a la salvación. Y todo esto Dios lo mostró al pueblo a través de Moisés. Y Moisés les habló de cosas temporales y terrenas, les dio leyes temporales y terrenas para la hora de la vida, para conducirse como pueblo, pero también les habló del Mesías. Y todo lo que Moisés les dio fue rechazado con incredulidad y dureza de corazón. Hechos 7:37 al 39. Moisés dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Esto era una referencia al Mesías. Moisés recibió palabras de vida, al cual nuestros padres no quisieron obedecer y le desecharon. Este pueblo liberado de la opresión regresó a Egipto en su corazón y, dejado de la gracia de Dios por su actitud impenitente, este pueblo no fue salvo. No fue salvo. Fue salvo de la esclavitud de Faraón, pero no fue salvo de la esclavitud del pecado, ni entró en las moradas eternas. Su ausencia de entrada en la Israel terrena, en la Canaán terrena, era un símbolo de que no entrarían en la Canaán celestial, en las moradas eternas de Dios. Hechos 7:39 al 43. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y Pablo, el apóstol Pablo, dirá de toda esta historia. 1 Corintios 10, 1 al 5 y 11. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar, comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida espiritual, porque la roca espiritual era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, y quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Por tanto, aquel pueblo rechazó la palabra de Dios. Y a pesar del pecado de este pueblo, Dios les mandó hacer un santuario portátil para cumplir dos simbolismos con ellos. A través de aquel santuario terreno, Dios les mostraba su presencia figurada entre ellos. Aquellos santuarios representaban a la morada de Dios entre los hombres, simbólicamente. Pero también les hablaban del sacrificio vicario y expiatorio del Cristo redentor que había de venir para dar perdón y vida eterna. Por tanto, a pesar del pecado del pueblo de Israel, Dios insistió en mostrarles cómo era la gracia que les ofrecía en el Redentor, en el Mesías que había de venir. Dice Hechos 7:44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando
dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y más tarde les dio la tierra de Canaán a través de Josué, que era un símbolo de la morada eterna de los justos, donde estuvieron muchos años bajo el liderazgo de jueces y de profetas, sufriendo juicios derivados de sus constantes desobediencias y pecados. Hechos 7:45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Más adelante, en tiempo de Samuel, comenzaría el reino y la monarquía unida en Israel, con 3 reyes. En este periodo se construyó el primer templo, que fue una figura de las cosas celestiales venideras. Hechos 9:23. Dios habitaría entre los suyos por el Cristo. Este era el mensaje del templo. Hechos 7:45 al 47. David pidió proveer tabernáculo para Dios, mas Salomón le edificó casa. Hechos 9:9 al 10. Y dice el Nuevo Testamento, lo cual, esta casa, el templo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, pero fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así pues, Esteban les recuerda que el templo era sólo un símbolo de la presencia redentora de Dios entre los suyos, dado que el Dios vivo y verdadero es omnipresente, es espíritu, es inmenso y por tanto no habita en templos materiales, terrenos, hechos por las manos de los hombres. Hechos 7:47 al 50. Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Dios les había dejado claro que el templo era sólo un símbolo de la morada de Dios entre los suyos. Solo un símbolo que hablaba de un futuro templo espiritual, que sería Cristo y los suyos. Este sería el templo de Dios. Cristo es el templo de Dios, porque Cristo es la presencia de Dios entre los suyos. Y los creyentes somos el templo de Dios en la medida que Dios mora en el corazón de los suyos, de los creyentes. Por eso nos dice el Nuevo Testamento de una forma tremendamente clara que Cristo Jesús entró con su sangre en el lugar santísimo del verdadero templo del cielo, donde mora Dios, para darnos libre entrada a Él por medio de la fe en su sacrificio. Hebreos 9:24 al 26. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El templo era una figura del verdadero, el templo terreno. El de Salomón, el del regreso del cautiverio, que después fue mejorado por Herodes el Grande. Ese templo, y antes el tabernáculo, era una figura del verdadero, que está
en Dios, en Cristo, en los suyos, como hemos explicado, y Jesús, cuando muere, cruza eh, con su sangre el templo verdadero donde mora Dios, entra al lugar santísimo verdadero donde mora Dios y se presenta por nosotros mismos. Qué hermoso este texto. Pero, los judíos del Nuevo Testamento, como los judíos de hoy también, judíos del Nuevo Testamento y los de hoy también, no entendieron las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y aún muchos que se dicen creyentes no entienden las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y quienes no entienden las enseñanzas del Antiguo Testamento, no las entienden por la dureza de sus corazones. No las entienden porque resisten al Espíritu Santo, porque rechazan la verdad. Esa es la razón para no entender correctamente el Antiguo Testamento, por la dureza de corazón, por la ausencia de la luz del Espíritu Santo, por la presencia de prejuicios fuertemente arraigados en los corazones de las personas. Entonces rechazaron al Mesías por no entender el significado del Antiguo Testamento. Entonces rechazaron a Esteban. Entonces rechazaron a los apóstoles. Y hoy siguen rechazando a todo aquel que explica correctamente el Antiguo Testamento. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. He aquí la razón por la que no se puede entender el Antiguo Testamento correctamente, por la dureza de corazón. El entendimiento equivocado de las Sagradas Escrituras produce sentimientos y conductas indignas de Dios, por violentas contra quienes las entienden bien. No es cuestión de opiniones. Alguno en este momento de la charla podrá pensar que es cuestión de opiniones. No es cuestión de opiniones. Quien entiende bien el Antiguo Testamento tendrá una conducta correcta con Dios y con el prójimo. Y quien lo entiende mal tendrá una conducta mala, violenta, como fue la conducta de los judíos con Jesús. Fue una conducta violenta. Procuraron su muerte, buscaron su muerte, consiguieron su muerte, con calumnias, con acusaciones. El error no es solo una cuestión de opiniones. Quienes están en el error tienen una conducta incorrecta, violenta, como sucede hoy en día. La gente que cree erróneamente sobre el Antiguo Testamento muchos disparates, son dados a tener conductas violentas, a creer que Dios pues está detrás de ciertos comportamientos impropios, injustos de algunos hombres del mundo, o que Dios está favoreciendo ciertas guerras o ciertos comportamientos homicidas. Un creyente no puede creer nunca que Dios está detrás de la mentira o de la injusticia o del crimen, porque Dios no está nunca detrás de esas cosas. Nunca. El pecado es del hombre, no de Dios. Por tanto,
el entendimiento equivocado de la Sagrada Escritura produce sentimientos y conductas indignas de Dios. Los judíos del Antiguo Testamento rechazaron a los profetas, que les anunciaron la venida de un Mesías santo y redentor. Los rechazaron. Y una vez que el Mesías vino, sucedió igual, no solo con el Mesías, sino con sus seguidores. Si Jesús viniera hoy, mirad lo que estoy diciendo, si Jesús viniera hoy a la tierra, los primeros en levantarse contra Jesús serían muchos cristianos que dicen amar a Jesús, que dicen seguir a Jesús. Son los primeros que le crucificarían, que le atacarían. Son los primeros que lo harían. Porque tienen su propio concepto de Jesús en la cabeza, su propio concepto del Mesías, su propio concepto de la enseñanza de la Biblia. Y no aceptan otro concepto sino el propio, el que tienen. Por eso no nos extrañen las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 5, 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que están en el lado de la mentira siempre perseguirán a los que están en el lado de la verdad, y lo harán con injusticia, con mentira, con falsedad, con todos los recursos satánicos disponibles. Esto se ha hecho en el pasado y se sigue haciendo en el presente. Los judíos del Nuevo Testamento fueron peores que los judíos del Antiguo Testamento. Peores. Los judíos rechazaron al Mesías, que les fue enviado, y le quitaron la vida. Esto a algunos se ve que no les parece una cosa grave. El pueblo judío fue quien mató al Mesías. No digo esto para que nadie tenga odio a los judíos. No tenemos que odiar a nadie. Tampoco tenemos que odiar a los romanos, que fueron los ejecutores de la muerte de Cristo. Ni a los judíos, ni a los romanos, ni a nadie tenemos que odiar, ni despreciar. Tenemos que ser misericordiosos con todas y cada una de las personas y hablarles de Cristo para que se conviertan a Cristo, para que amen la verdad y para que sigan la senda estrecha de Cristo. Pero es una realidad histórica que menciona la Biblia, que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Es una realidad histórica. No lo digo, repito, para que nadie entre en una actitud antisemita o antijudía. No, pero es una realidad. Fueron los judíos. En Hechos 7:52, Esteban dice, vosotros habéis sido entregadores y matadores. Se lo dice Esteban a los judíos de su tiempo. Y en Hechos 3:14 al 15, Pedro dice, vosotros negasteis al santo y al justo. Negasteis al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Por tanto, cualquier acto de devoción hacia los judíos, cualquier actitud de ponerlos en un pedestal, me parece impropia. Así como he dicho que no tenemos que odiar a los judíos, y me reafirmo, no hay que odiar a nadie, también me parece impropio poner en un pedestal a un pueblo que mató al Mesías. Por tanto, ni lo uno ni lo otro. Ni odiarles, ni ponerles en un pedestal. Ni odiarles y aborrecerles,
ni perseguirles, ni nada por el estilo, pero tampoco seguir como hacen algunos manteniendo que son el pueblo de Dios. Porque los judíos nunca han sido el pueblo de Dios. Mirad lo que digo y la autoridad con que lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. El pueblo de Dios estaba formado, siempre ha estado formado por los escogidos de Dios. Los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Que sí, que en algún momento esos escogidos estaban dentro del pueblo de Israel. Sí, como en el tiempo de Elías. Había un remanente escogido que Dios se había reservado, que no dobló sus rodillas ante Baal. Pero no todos los judíos que formaban Israel eran el pueblo de Dios. Solo ese remanente escogido. Por tanto, los judíos o el pueblo judío, como todo, nunca fue el pueblo de Dios. Nunca. Porque de los más de ellos no se agradó Dios, dice la Biblia. De los más de ellos no se agradó Dios. Porque no es judío el que lo es exteriormente, en la carne, sino el que lo es en lo interior, en el corazón. Porque no son los hijos según la carne, los hijos de la promesa. No son los hijos de la carne, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Por tanto, el pueblo de Israel como un todo no era el pueblo de Dios. Contenía al pueblo de Dios, sí, lo contenía, a los que de verdad eran creyentes, a los que de verdad eran creyentes, nacidos de nuevo, sus corazones habían sido circuncidados y formaban parte de ese remanente de gracia escogido por Dios, sí, eso era pueblo de Dios, pero no todos y cada uno, no aquellos que seguían a los ídolos, no aquellos que seguían a Baal y a Sera y a otros dioses paganos y pasaban a sus hijos por fuego, esos nunca fueron pueblos de Dios, nunca, 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 nunca jamás. Como los judíos del Nuevo Testamento, el pueblo judío del Nuevo Testamento. ¿Era el pueblo de Dios? Aquellos que rechazaron al Mesías, aquellos que persiguieron al Mesías constantemente y le entregaron a la muerte y le mataron, ¿ese era el pueblo de Dios? ¿O eso no era más que una caricatura del pueblo de Dios? El pueblo de Dios eran María, eran José, eran Simeón, eran Ana, era Juan el Bautista, era Elizabeth, eran todos aquellos de entre los judíos que eran creyentes y que recibieron al Mesías con fe. Esos eran el pueblo de Dios. Esos eran el pueblo. Y todos aquellos que a la predicación de Juan el Bautista creyeron que el Mesías vendría. Aún la samaritana, que era considerada por los judíos como una mujer indigna, era pueblo de Dios. Porque ella esperaba al Mesías. Ella sabía que el Mesías vendría. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por tanto, los judíos del Nuevo Testamento rechazaron y mataron al que fue enviado para salvarles de sus pecados, a pesar de que era evidente que se trataba del Mesías Redentor verdadero. Hechos 2, 21 al 23. Varones israelitas, oíd, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El falso pueblo de Dios siempre niega la verdad. Siempre. Tiene creencias compatibles con el odio y con la violencia extrema hacia la verdad y hacia quienes la representan. Por eso no nos extrañe lo que hicieron con Esteban.
Hechos 7, 54 al 55 y 57 al 58. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Estos judíos del Nuevo Testamento, a los que Esteban les está contando la historia de la salvación que culmina en el Mesías, en el Cristo, le mataron. Entre el falso pueblo de Dios puede haber personas que en el futuro lleguen a formar parte del verdadero pueblo de Dios, obviamente. Pero por lo general, los que de verdad son salvos ya, los que son ya salvos ya hoy, no albergan sentimientos de odio. Un cristiano no es una persona que tiene sentimientos de odio a nadie, ni siquiera hacia sus enemigos o rivales. Un cristiano no odia, no puede odiar a nadie. Hechos 7, 58 al 60. Y pusieron sus ropas a los pies de Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el espíritu de un cristiano verdadero. Aún tirándote piedras, tus enemigos, tus matadores, Esteban ora por ellos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este es el espíritu de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios comparte la verdad con la boca, no con la fuerza. No con la fuerza. Un verdadero hijo de Dios comparte la verdad como quien siembra la semilla. La deja caer suavemente por el propio peso de la semilla sobre la tierra. Un verdadero creyente comparte la verdad con amor, con paz, con justicia. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del Antiguo Testamento descrito por el Nuevo Testamento. Y hemos dicho que una persona cuenta la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento a oyentes díscolos, en el texto que hemos estudiado. Esteban, el protagonista de ese texto, relató la historia de la salvación de principio a fin. Todo creyente verdadero está capacitado para saber que Cristo es el centro de la Biblia. Los que oyeron a Esteban le rechazaron con un corazón duro y lleno de mentira. No tuvieron la disposición de entenderle en ningún momento. Esteban les contó la historia de la salvación desde el principio hasta la venida del Mesías. Esteban hizo un relato de la historia del plan de salvación de Dios, desde el principio del Antiguo Testamento hasta el presente en el Nuevo Testamento. Esteban les habló de la promesa de Dios dada a Abraham y de los símbolos posteriores sobre la redención, símbolos que hablaban de que vendría el Mesías, aquel que sería el único y suficiente Salvador del mundo. Dice Primera de Pedro 1:10 al 12: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender el Antiguo Testamento a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. Amén. Oremos. Señor, te suplico que nos des la actitud de entender rectamente tu palabra
para que así tengamos la fe correcta en Cristo tu Hijo, el Salvador, y para que también así tengamos la conducta correcta que tú esperas de tus hijos. Que seamos mansos y humildes, que seamos misericordiosos con el prójimo, que nunca vayamos por la vida con actitudes de violencia, de imposición, que entendamos que la verdad no se impone, que la verdad no se fuerza a nadie a recibirla, sino que se comparte con amor y con una actitud de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto. Gracias, Señor, también porque eres un Dios bueno y misericordioso, y sabemos, Señor, que en esta mañana estás ayudando a Benjamín en su, eh, en su prueba de biopsia, y te pedimos, Señor, no solo que le ayudes, sino te pedimos, Señor, por él, que tengas misericordia de él. También te pido, Señor, por Antoñita y por todos sus hijos y por sus nietos. Ayúdale, Señor, a todos. Y por otros, Señor, que también están recibiendo tratamientos, como Toño, sé con él, y por aquellos que están esperando operaciones, como Lidia, como Juan, como yo mismo, Señor, o los que están esperando recibir tratamientos, diagnósticos, como Susana. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos, y ten misericordia también de los que han sido operados y están recuperándose de sus operaciones en hospitales o en sus casas. Sé, oh Padre, con todos tus hijos. Y gracias por lo que hasta aquí has hecho por nosotros. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.